Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Estamos iniciando un evento de la Red Internacional número 2 y vamos a considerar el tema del edadismo laboral, un tema muy importante, muy discutido en estos tiempos, y es el derecho de la persona mayor a seguir laborando y seguir trabajando y, por supuesto, en condiciones dignas, ¿no? Adecuadas a su conocimiento y a sus capacidades. Entonces, ese es un tema que yo creo que se está abordando ampliamente, hasta porque muchas personas incluso hablan de que muchas personas no quieren jubilarse, ¿no? Quieren seguir trabajando. Hay una serie de temas vinculados que ahora lo vamos a revisar conjuntamente con la doctora Karina Rodríguez, que está con nosotros, así que va a estar participando activamente y por lo pronto vamos a tocar el tema en la parte básica, porque en realidad acá nosotros vamos a hacer más el tema conversacional, pero de todas maneras vamos a hacer algunas presentaciones. Eh, a ver, para que salga pronto. Y ya está, Rosalía. Ujú. Ahí está en pantalla ya. Ajá, Ya, muy bien. Eh, Acá hay un primero, un poquito pesado. Ahí está. Bueno, acá tenemos eh, he sacado un extracto acá que me pareció interesante sobre el origen del término edadismo. El término edadismo, dice, fue acuñado en 1969 por el gerontólogo Robert Butler y se refiere a la discriminación contra personas por su edad. Un ratito para ver acá, a ver, en el contexto laboral, el edadismo ocurre cuando los empleados son percibidos como demasiado mayores o demasiado jóvenes para cumplir con ciertas tareas o responsabilidades. Esta actitud puede llevar a que las empresas prefieran contratar a personas de un rango de edad específico, ignorando el valor que puede aportar una fuerza laboral diversa en cuanto a edad. Este es un tema básico que yo lo he conseguido, me parece, como para comenzar a discutir la cuestión. Y yo particularmente digo que sí, que hoy día ha cambiado tanto la situación de las personas mayores, ¿no? Que eh, ya no podemos decir que las personas mayores de hoy van a ser lo mismo que eran hace 20, 30 o 40 o 50 años. Ha habido hay un crecimiento que podemos decir cualitativo, ¿no? Se llega en mejores condiciones eh, a tener más de 60 años y por lo tanto hay muchas personas que mantienen mucho de sus fortalezas físicas, mentales, que lo motivan a querer seguir adelante, ¿no? Y no jubilarse, por ejemplo. Eso me gustaría que lo hagamos el primer comentario sobre esto, Karina. sí. El derecho humano al trabajo es un derecho irrenunciable y es Ujú, un derecho fundamental. El trabajo, en primera instancia, nos permite ser productivos y satisfacer nuestras necesidades biológicas como una primera instancia. En segunda instancia, nos permite la autorrealización, quiere decir generar algo que además que me apasione y me guste, también me va a dar un rédito que me va a permitir satisfacer mis necesidades, incluso poder tener un presupuesto para recreación y, por qué no decirlo, también la parte que nos permite el fortalecer nuestro tiempo libre, nuestro ocio, porque yo ya puedo dar de pronto el pago de ciertos ujú, espacios que en algún momento pueden llamarse lujo. ujú. Entonces el trabajo nos lleva en toda esa línea. Sin embargo, dentro del espacio, en el entorno laboral, por ejemplo, en Guatemala, de cada 10 guatemaltecos, 7 tienen trabajo, pero de esos 7, solo 2 tienen un trabajo formal. Los otros 5 se mueven en emprendimiento,
en procesos de trabajo familiar, en trabajos informales, en lo que cada día va llegando y es lo que se va haciendo de ocupación diaria. Cuando tenemos una alta demanda laboral y tenemos una oferta tan baja, el tema edad es fundamental, el tema mujer es fundamental, el tema discapacidad es fundamental. Y vienen haciéndose estas acciones que hacen eliminar a la persona dentro de la oferta o dentro del espacio laboral. Pero cuando al tema le agregamos el componente edad, viene a darse, no como existía antes, si lo leemos en historia, la cultura, de que la persona mayor era valorada por la experiencia y en el ámbito médico, por ejemplo, dejábamos de ser médicos clínicos y entrábamos a ser investigadores, asesores, consultores, pero teníamos un potencial intelectual mayor para poder trabajar. Hoy por hoy, las ofertas de trabajo ya salen con un rango específico y ya te sacan de 20 a 35, de 20 a 40, si bien te va. Pero arriba de 40 muchas veces ya no existe esa opción de contratación, esa parte contractual, más si pedimos que sea un trabajo formal. O sea, ya lo que encontramos arriba de los 40 son trabajos temporales, Ujú. facturados, no formales, consultorías, pero dejamos de percibir una estabilidad laboral de derecho en la que estamos. Entonces, ese edadismo que entra, que va a estar enferma porque se suspende o porque ya no tiene la rapidez de desempeñarse. Hablemos, por ejemplo, yo trabajé 20 años en un call center y ahí la persona mayor no aguantaba el ritmo de tensión, de demanda, de metas para cumplir y eran muy poquitas las personas mayores que estaban en ese. Entonces, sí tenemos que aterrizar que el edadismo laboral existe y que lamentablemente cuando se intersecciona y cuando Ujú. empezamos a darle todos los componentes, baja escolaridad, poca Ujú. experiencia, una edad mayor de 50, Sí. un entorno no facilitador para una persona mayor, viene a darse un momento en el que encontramos a la persona arriba de 50 años con alto grado de probabilidad de ser desechado del entorno, de no ser contratado o de no tener una oportunidad, aunque tenga mucha capacidad de dar y aunque pueda hacer muchas acciones que puedan sumar dentro de todo el entorno laboral a las empresas, es valorado más ahora el joven, el CEO que tiene 5, 6, 7 maestrías y que tiene un doctorado y que hace, aunque la habilidad blanda que el adulto tuvo en el transcurso de su vida, que experimentó, y esa parte que la experiencia da, que debiéramos certificarla también, se demerita ante toda la parte de la profesionalización que se encuentra. Y con el joven no tiene la experiencia, no se le da y entonces resulta ser como un apretacanuto, te diría yo, porque el joven le piden la experiencia que no tiene, no la puede generar y es tan corto entonces que se hace Claro. el laboral que se hace muy complicado, porque se nos queda entre los 30 y 45, que son 15 años potenciales, pero en los extremos vivimos ese edadismo laboral. Exactamente. ¿No? Y hay un problema grave también acá que tiene que ver con el hecho de que una persona que es despedida, eh, digamos, a los 50 años, por ejemplo, eh, ya va a perder su jubilación Uh si no -huh. se logra enganchar en otro trabajo que le permita poder completar su periodo de jubilación. O sea, en realidad es un tema bien complicado, realmente el hecho de que una persona no pueda ni siquiera acceder a su, ¿no? Ahora el tema, bueno, ahora vamos a la siguiente, acá también, eso también he encontrado, no ofrecer, no ofrecer oportunidades de formación a empleados mayores bajo el pretexto que ya están cerca de la jubilación. Punto uno que comentar. El otro también tengo que comentar es falta de consideración para promociones o proyectos desafiantes por la suposición de que una persona mayor no puede adaptarse a las nuevas tecnologías, forma de trabajo. Ahí hay prejuicio evidente. El edadismo no solo afecta a las personas trabajadoras,
sino también a la productividad y a la cultura organizacional de la empresa. La falta de inclusión de diferentes generaciones puede limitar la innovación, reducir la moral de los empleados y en última instancia afectar los resultados del negocio. La empresa puede salir perjudicada con pérdida de talento o un clima laboral tenso. ¿Qué opinas? Ven a la persona mayor, y eso pasa en muchísimas empresas, como una amenaza. Lo ven como no como una inversión, sino como un gasto. Y sí, es muy común, principalmente para becas, para áreas de crecimiento o capacitaciones que puedan requerir una inversión alta, que sean convocadas las personas mayores. Hay muchos paradigmas, hay muchos ya preconcepciones que tiene en el ámbito laboral, que hace que la persona mayor ya no aprende fácil, va a limitar. La persona mayor actual no conoce de tecnología Ujú, y entonces no es tan sencillo poder enseñar porque requiere de mayor tiempo de inversión. La persona mayor ya se la pasa teniendo otro tipo de actividades que no van a sumar a la empresa, y eso viene a generar una discriminación, pero es una discriminación muy malintencionada, porque aunque la persona mayor tenga un adecuado desempeño, y vámonos, por ejemplo, lo voy a decir en el mundo de la visita médica. En la ujú, visita médica tienes de los 25 los 35 años tu mejor época. Luego la persona mayor, aunque sepa negociar, sepa vender, aprenda el producto, haya conocido el ámbito y tenga todo el rapport con el médico y pueda hacerlo, simplemente porque la imagen, imagínate eso, Luigi, porque eso pasa a nivel de las situaciones contractuales, la imagen que la empresa va a dar al tener de trabajador a una persona mayor y que ellos lo representen, eso no es algo correcto. O sea, utilizan incluso el ujú. término de mala imagen cuando el representante de una entidad es una persona mayor. Entonces, sí tenemos no consideraciones, sí tenemos no ese ajuste razonable en el que no tengo que ser cuentalatas, tengo que ver la calidad de trabajo que me da, el valor agregado que da la empresa, las un desempleado y que tampoco sea alguien que dependa de un tercero para hasta que llegue a su momento de clase pasiva, sino solamente me limito a ver el dato duro del día a día y hago directamente una discriminación muy bien dedicada en la que saco de la oportunidad de crecer, de la oportunidad de desarrollo, de la oportunidad de mejora y del mercado laboral de manera internacional a toda persona que ya va teniendo un rango de edad para trabajar. Y aquí, Luigi, tú no lo pones, pero es algo que también sucede, es el Sí, hecho de que mejor lo despido ahora porque le voy a dar un sí, claro. Ajá. menor pasivo laboral. En cambio, Sí, si sí. espero hasta que llegue el momento de un retiro con derecho a jubilación, el pasivo se va a inflar. Entonces, esa rotación también tiene esa parte de la vuelta económica en la que por resguardar la economía de la empresa se sacrifica y se quita y se afecta a la persona mayor que va llegando a tener una edad en la que para la empresa ya no es de un interés global. Así es. Bueno, también en las entrevistas laborales, de hecho, cuando se presentan muchas personas a, digamos, a presentar sus currículums, por decirlo así, de hecho ya la persona que hace las calificaciones o lo que revisa, ¿no? O que realiza las entrevistas, de hecho ya va considerando algunos puntos altos y bajos, pero, pero ya de hecho la edad ya está ahí, o sea, como una cosa que es negativa. Es decir, caramba, esta persona ya tiene tantos años. Entonces, esto a la hora de la evaluación, esa evaluación que hace, entonces esa persona ya de por sí tiene pocas posibilidades de acceder, solamente porque ya cumplió una determinada edad. Y
a pesar de que esa persona ha desarrollado de repente bien, perfectamente bien un cuestionario o un examen, pero hay otro joven que tiene 30, o más joven, o 30, que tiene 30 y tantos años, pero de repente no es tan, no tiene tantas calificaciones como el otro, pero al final de cuentas entraron otros criterios y dijeron, a esta persona no, porque ya es muy, está muy ya al límite, ¿no? Y por lo tanto, sí, tiene buen currículum, pero no, pues no se puede, algo así, ¿no es cierto? Entonces, hay este problema y lo que a uno dice, pues, lamentablemente, hay muchísimas personas mayores sin pensión, o sea, que no tienen pensión, es decir, porque han perdido su trabajo formal, laboral, antes de cumplir la cantidad de años que se le pedía, ¿no? Y también otra cosa, otro problema, que la persona no puede trabajar, ¿por qué? Porque simplemente ya está en una edad en la que supuestamente ya la persona no está en las condiciones. Eso es otro edadismo, pero increíble. Increíble, sí. A ver, vamos a ver acá. Dice, ventajas de la experiencia laboral y los prejuicios de la falta de adaptabilidad respecto a las personas mayores, aproximadamente más allá de los 45 años. Ese es uno de los temas, Karina. Mira, el tema es, dicen, tienen una falta de adaptabilidad, es decir, como que no tienen esa capacidad para a un entorno nuevo, y eso es definitivamente un prejuicio, nada más, Siempre. simple y llanamente un prejuicio. Creer que una persona, porque tenga más de 40 años, imagínate, mira, no estamos hablando ni siquiera de más de 60, estamos hablando de más de 40, ya de Sí, por sí ya pierde cierta capacidad de adaptabilidad. Punto negativo. El otro es el tema, el derecho de que se afecta el derecho también a seguir trabajando tras la jubilación, ¿no es cierto? No quieren, en ese caso yo creo que ahí sí pesa el tema esencialmente de la vejez, esos prejuicios que hay con la vejez, ¿no? Ahí entran, ujú, ahí van a entrar ahí, cuando llegan a esta parte en que van a decir, voy a contratar a un jubilado, ¿no? Ya es una, como diciendo, persona vieja, algo así, ¿no? En la peor manera de expresarse. Entonces, otra cosa, también el derecho a no jubilarse, que también está estipulado y que en varios países se habla de eso, bien claro, que la persona puede jubilarse más tarde, no tiene que estar obligado a que cumpla tal edad y ya, edad de jubilación, tienes que jubilarte de todas maneras. También ese es un tema que se está pues, discutiendo bastante, muy importante, el derecho a no jubilarse. Pues, no, ¿por qué? Si yo me siento que estoy bien y yo no. Y de eso vamos a hablar también con la doctora Graciela Salveski, con el tema que cuando ella va a tratar el tema de cómo la persona, cómo se siente. O sea, la subjetividad también es importante. Si una persona se siente que tiene las fortalezas físicas, que está con pleno, entonces tiene todo ese entusiasmo de querer y sobre todo está apoyado en los derechos. Ahora, el crecimiento cualitativo de las personas mayores, que es obvio que hoy día se está dando, entonces vamos llegando en mejor estado en relación a tiempos pasados, porque recuerda que en los años 40 creo que el promedio de vida era 50 años. Entonces, 50. entonces ya esto ya ha pasado mucho tiempo. Ahora, en relación a tiempos pasados, es un argumento que refuerza la crítica al edadismo laboral o de otra especie. A ver, quiero tu comentario de toda esta parte tan interesante. Sí, mira, esto es algo importantísimo. Mira, Luigi, Sí. cuando nosotros entramos en las clases pasivas, en muchos de los casos, porque casi va a pasar en todos, algo de tu ingreso lo pierdes. O sea, aunque ya no laboras, pero vas a recibir una tercera parte, dos terceras partes, o recibes solo el sueldo mínimo, y porque todo lo Ujú. demás es el bono. Entonces,
adquisitiva que tenías antes de que tú realizaras tu jubilación. Ujú. Esto nos debe llevar, Luigi, a que la persona que tenga una capacidad de desarrollar su trabajo de una manera segura, como va, haciéndolo bien, trabajando como corresponde, debiera tener y debiéramos luchar porque haga valer su derecho de poder prolongar. Por ejemplo, acá hay áreas, voy a hablar en la educativa, en la educativa superior, que pueden llegar a ganar $8,000 al mes en su labor regular con un horario de 8 horas. Sin embargo, jubilarse se convierte que toda su capacidad se reduce. Entonces, hubo que hacerse hasta un proceso legal para que las personas hicieran valer su derecho a seguir trabajando porque los obligaban a retirarse. Y esto es un derecho humano Ah, fundamental. Entonces, eso ujú. hay que hacer. Ahora, existe el grupo en el que ya me jubilé, pero puedo seguir produciendo. O sea, yo pagué mi plan de Claro. Ajá. jubilación, yo gané ese derecho, yo ya tengo una pensión, dijimos va a ser la octava parte de lo que recibía, entonces puedo entrar en grupos laborales, facturando por contrato, no Ujú. formales y todo a trabajar. Sin embargo, hay momentos y hay tipos de contrato donde me van a obligar a decidir uno de los dos. O Ujú. trabajo o recibo la jubilación, pero no me permiten tener los dos. Y pues si yo renuncio a mi jubilación, el chance de que al tener algo contingente yo me vea afectado es un riesgo y es un derecho que iba a adquirir. O si yo renuncio a tener el otro trabajo, pues mi nivel y calidad de vida va a bajar y eso va a comprometer mis actividades y mi salud. Entonces, sí tenemos que modificar nuestras leyes. Y tú tocaste un tema importante, Luis. Ujú. Muchas de nuestras reglamentaciones a nivel de Latinoamérica, incluso a nivel de Europa, varias se gestaron en el siglo pasado con un rango promedio de edad, con un rango de ingresos promedio, o sea, con una realidad del siglo pasado. Pero el Ujú. mundo ha cambiado y Ujú. nuestras normas siguen siendo las mismas Sí. del siglo Ujú. pasado. Te voy a hablar algo concreto con nosotros. A las personas cuando se movilizan de un estado a otro, acá le llamamos departamentos, para llegar a recibir una atención, se le paga una cuota de transporte para que puedan ejercer de mejor manera su derecho a recibir atención en salud. Sin embargo, esos aranceles son de hace más de 50 años. Entonces, te imaginas, hoy te dan para hacer un recorrido que te cuesta más o menos 10, $15, te dan $1. O sea, esos aranceles nunca más se actualizaron. Y eso hace que se vulneren derechos a salud, a movilización, a recreación. ¿Por qué? Porque toda la rige cómo nos debe estar en muchos ámbitos de trabajo, ya sea dentro del gobierno, dentro del Estado y a nivel privado, siguen teniendo cuotas todavía muy lejanas a lo que permite cubrir una canasta básica. Entonces, es importante, y aquí volvemos a caer en temas que no queremos soltar, pero la parte política Ujú. dentro de el ámbito laboral para personas mayores y eliminar el edadismo con normas, rangos, acuerdos, leyes, reglamentos vigentes es fundamental, Luigi, porque toda acción que hacen al ponerte a elegir entre una u otra opción, al quitarte un derecho, al moverte, todo está amparado en leyes vigentes que tenemos, pero que son muy caducas ya y que no nos permiten dar esa cobertura real de vida. Entonces, eso es lo Claro. que te... Sí, de hecho, bueno, yo lo que veo es que hay un empoderamiento bien importante a nivel de personas mayores y sobre todo hay muchas publicaciones ya no solamente de profesionales gerontológicos, que lo podemos ver ampliamente a través de las redes sociales, en el que se están refiriendo a este tema de una manera muy importante, muy incisiva también. ¿Ah?
Incluso también en Guatemala, el ingeniero Ronald Echeverría escribió un libro que se llama Reescribiendo el edadismo, donde él está justamente centrado más justamente en el tema del trabajo, ¿no? Entonces, y hay muchas personas mayores que solamente por ser mayor están discriminados. Es decir, son muy buenos profesionales, son muy buenos. Y realmente solamente por una cuestión de que ya no es tiempo acá, hay que dar paso a los jóvenes ya, afuera. Así están las cosas, o sea, no es ni siquiera por una baja de rendimiento laboral Ujú. o algo, no se trata simplemente que la edad, nada más, automáticamente. Esa es la cuestión. Entonces, vamos a pasar al otro, a la, allá. Entonces, muchas personas alcanzan el mayor desarrollo, pero esto también hay que tomar en cuenta. Muchas personas alcanzan el mayor desarrollo intelectual y cognitivo más allá de los 65 años. Y en esto tiene que ver el desarrollo de un envejecimiento saludable promovido por nuestra actividad constante y la gran experiencia acumulada. Si tú estás saludable, toda esa experiencia acumulada va a revertir en darte una fortaleza incluso más allá de los 60 años. Y yo creo que eso se tiene que valorar de una manera individual, de persona a persona. O sea, no podemos estar, a ver un ratito que está, alguien está en, ya, entonces, Doctora Mabelita Ramírez puede ser, ah, es de aquí de sí, Guatemala. Ajá. ya. Entonces, vamos para que también pueda escucharlo, vamos a pasar a esta parte nuevamente. Muchas personas mayores entonces alcanzan su mayor desarrollo intelectual y cognitivo más allá de los 65 años, y en esto tiene que ver el desarrollo de un envejecimiento saludable promovido por la actividad constante y la gran experiencia acumulada. Este es un tema que tenemos que considerarlo como muy importante. O sea, mejor dicho, yo tengo que pensar que si esta persona ha tenido una carrera exitosa, por decirlo así, en su profesión y en su trabajo, el hecho de que tenga 60 o 65 años no hay ningún motivo para discriminarlo de ninguna manera, porque estamos hablando de una persona que continúa, o sea, que no se ha detenido. Eso hay que pensar, mira, porque más allá del tema legal, que es un tema importantísimo en esto, está el tema de reconocer las potencialidades que todavía tiene la persona y que puede seguir desarrollando. De hecho, mira, yo cumplí 63 años y ahora me siento más capacitado, más fuerte y con más solidez en lo que yo expreso, en lo que yo digo, en lo que yo escribo y todo. ¿Te das cuenta? Y eso no tiene nada, no hay una razón entonces, no hay algún tema eh, más que el prejuicio que pueda afectar esta realidad. El edadismo laboral no reconoce esta realidad, no reconoce esta realidad. Entonces adopta prejuicios en los que las personas mayores ya no comprenden los nuevos sistemas, pierden adaptabilidad, ya no tienen la misma adaptabilidad. También hay otros factores negativos como evitar imágenes de vejez, también, hasta cosas superficiales como esa, Karina. Imagínate decir que una persona porque ya tenemos que tener una imagen de la empresa, ya vejez está fuera de la imagen, ¿te das cuenta? Hay esto dentro de una empresa y en eso influye mucho también el marketing y la publicidad. Si bien es cierto, el marketing y la publicidad en sí no son malos, sino que es el mal uso que le dan, ¿no? Los enfoques que le dan estos marqueteros, publicistas, dicen la imagen de la empresa. Entonces, la imagen de la empresa no puede haber ninguna persona que tenga demasiadas canas o no sé. Entonces, estos prejuicios todavía existen, a pesar de su irracionalidad para mí, ¿no? Me parece que vas a perder tú una gran experiencia y conocimientos acumulados. Esta persona está para enseñarles a los otros más bien, ¿no? Transmitirle, porque la experiencia acumulada te da una capacidad para poder comprender cosas que muchas veces las personas más jóvenes todavía no han llegado a ese nivel. Y ese es el tema. A ver, ahora tu comentario.
Bueno, aquí yo te dividiría en tres aspectos Ujú, la importancia de estos dos incisos. ujú, Uno, Luis, el impacto en la salud mental de la persona. ujú, Cuando la persona activo potencial, porque es donde ya adquiriste experiencia, madurez, te equivocaste tantas veces que ahora ya lo sabes hacer. O sea, ujú, llegaste a ese nivel de expertise que te va haciendo esa persona que tiene esa capacidad. Y justo ahí es donde te cortan las alas, justo ahí es donde te dicen, mire, ya no, porque el joven que apenas está aprendiendo lo va a hacer más rápido que usted, lo va a hacer más barato que usted, lo va a hacer con menos interrupciones que usted, en teoría, porque hay más rango y más margen de error y afecta direccionalmente en la salud mental. Entonces, esto nos ha llevado a que nuestras personas mayores se queden calladas, hay más depresión, hay aislamiento social, hay más ansiedad. Y aquí, Luigi, vamos a encontrar en estudios que es cuando más nos ligamos a adicciones, porque empezamos a llenar ese ujú. vacío de donde estamos siendo discriminados y marginados con acciones que al final nos autodestruyen, afectan nuestro rendimiento y ahí perdemos, porque sí encontramos una alta cantidad, principalmente de alcoholismo y tabaquismo en personas mayores, pero viene producto de esa ansiedad o daño que Ujú. da el acoso por la edad dentro del entorno laboral. Esa es una arista que yo quiero tocar. La otra, la parte de la economía, porque la persona mayor de 65 años, para llegar al expertise, al conocimiento y todo, ha invertido toda una vida en Así es. capacidad y ha sacrificado de alguna manera a su familia para poder tener este nivel. Entonces creo que no es ni justo, ni ético, ni inteligente el retirar de un entorno laboral a alguien que ha sido parte de un desarrollo funcional e integral y que simplemente, como lo hablamos igual con el término vejez, que solo porque ya tenemos más de 60 años, que solo porque ya se Eso, ¿ve? llegó a una edad, viene Sí. y se quita sin darnos cuenta todo lo que venimos tirando a la borda, que al final es una pérdida muy grande. Y aquí termino, y el tercer eje que te decía, el talento humano. La pérdida del talento que el edadismo da es un gran impacto y muchas veces fracaso de muchas organizaciones, porque empiezan a desechar a la persona que de verdad está teniendo el conocimiento de todo el proceso y la experiencia para poder generar luego esa cadena de herencia de legado hacia los otros y que esto siga en una línea. Y aquí, como tú decías, el que no se adapten a las nuevas Ujú, tendencias, el que no se adapten, esto es dando y dando. El adulto enseña la parte del expertise, talento y conocimiento al joven y el joven va apoyando en la tecnología y juntos avanzan y fortalecen una empresa. Hoy por hoy nos orientamos más hacia las habilidades blandas de una persona en el entorno laboral ujú, porque vemos que quien tiene una mejor habilidad blanda desarrollada va ujú. a tener un mejor componente individual para manejar cualquier contingencia laboral. Sin embargo, cuando ya es a nivel directivo y ejecutivo, ahí sí es la imagen de la empresa y ahí hacemos esos exceptos que a la larga truncan vidas, truncan procesos y truncan situaciones claras de oportunidad de crecimiento y desarrollo integral de muchas organizaciones. Entonces, en esos tres, yo daría mi comentario de esta diapositiva. Claro. Ahora con respecto, claro, de hecho, la vejez es como un estigma como para que ya, o sea, un estigma que significa que ya te tienes que retirar, ya no tienes nada que ver acá. Y también parece mentira, el edadismo simple que afecta a este término vejez, de por sí ya crea esas condiciones. Es decir, del momento que nosotros estamos diciendo que todas las personas mayores
de 60 años ya están en la etapa de la vejez, porque esa es una falacia, pero desde que en este momento que decimos esto, ya estamos marcando algo que dicen, estas personas están en la vejez. O sea, ya de hecho, ya están excluidos ya, ¿te das cuenta? Este es otro problema que tampoco se reconoce aquí la heterogeneidad ni la diversidad, nada, nada. No se considera nada de eso. Ahora, simplemente, por eso es que para mí resulta problemático esto de caracterizar a la vejez con la edad cronológica. No, hay personas que están a los 65 en mejor condición que uno de 55 y eso es variable, es muy variable esto. Y además, ¿qué tipo de trabajo va a realizar? Si es un trabajo que requiere visión, dominio, manejo, y si esta persona ya lo ha tenido experiencia ya empresarial, seguramente lo va a hacer bien, ¿no? Ahora, el problema más grande sería cuando hay personas mayores que no han tenido mucha capacitación o un nivel educacional bajo, ¿no? Ahí es más problemático el asunto, ¿ves? Porque mayormente ellos laboran, digamos, en un ámbito de bajos sueldos, van a tener, si tienen una jubilación, va a ser pequeña, ¿no? Que no le va a ayudar a subsistir. Y entonces ahí hay una problemática diversa. Se puede decir que este tema laboral implica una temática diversa, ¿no? Ampliamente, pero de hecho, una persona que continúa creando, continúa estudiando, laborando, puede seguir trabajando y tiene el derecho a seguir trabajando, ¿no? ¿Quién le va a decir que no tiene trabajo? Ahora, lo que yo quisiera saber, a ver si tú estás al tanto también de esto, es si hay proyectos de inclusión laboral para personas mayores. Acá en Guatemala muy pocos, muy pocos. Tampoco Estamos lo he visto. trabajando a nivel de municipalidades Sí. para desarrollar emprendimientos. Y lo que hacemos justo es Ah, lo que nos ha emprendimiento, hablado sí. Xiomara. ¿Te Sí, acuerdas que Xiomara nos hablaba sí. de lo que era la parte de emprender para apoyar a persona mayor? Se ha buscado Ujú. esa área, pero dentro del mercado laboral global no hay una política, no tenemos. Luigi, ni siquiera hemos ratificado la Convención sobre Personas Mayores, o sea, no tenemos Ay, una ley verdad. marco que nos permita. La ley de personas mayores la compartimos hace 2 años, creo que la revisamos contigo, creo que fue la primera entrevista que tuvimos en la Claro central. que sí. No ha Sí, cambiado, Luigi, no ha sí, cambiado, sí. seguimos en ese mismo contexto y por el contrario, ahorita, imagínate, ahorita había un no ha avanzado en Congreso, donde lo que estamos buscando es llevar hacia los 40 la jubilación. O sea, en lugar de prolongar y proteger la parte de la persona mayor, día tenemos mucho componente de asistencialismo, Luigi, de estar Ujú. viendo, ay, sí, que ya a los 40 se jubile, que ya tenga que le paguen Sí. algo, que le dé tener la mano y que me den, y aunque yo sea productivo, pero no, ya es de ir moviendo piezas por convención, ahí sí que por conveniencias políticas. Entonces, Ujú. esta ley tampoco va a avanzar porque no habría sistema, si lo analizan correctamente, un sistema económico que pueda soportar este tipo de acciones, pero el tema fundamental más que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que es como se llama acá con nosotros, tenga un plan o un programa para fortalecer la estabilidad de la persona mayor, para facilitar y abrir los espacios que regresen, solo se convierte en un área en la que yo, por ejemplo, en mi caso, que en determinado momento, sin tener la edad, sin tener para jubilarme, sin nada, yo me retire del trabajo, hay una oficina en la que yo puedo llegar, generar un proceso y apoyan en entablar juicios de reclamo, procesos legales, pero que exista programa, que exista un ente en el que nos apoyen de verdad a que la persona mayor realice un trabajo digno, que lo pueda realizar y defienda este derecho al trabajo, no existe, no lo tenemos.
Sí, sí, de verdad que, bueno, hay también un tema con el profesional joven, lo ven como más barato, ¿no? Ujú. Como recién Costo. está entrando al mercado laboral, bueno, lo capacitan y ya, pues entonces la empresa va, saben de que un profesional con experiencia va a requerir mucho más, ¿no? Entonces, pero también ocurre que profesionales de buen nivel se ven obligados a trabajar con un sueldo, ¿no? Demasiado bajo solamente por el hecho de ser mayor. O sea, dicen, como diciendo, pues la empresa dice, bueno, ya no podemos pagarte tanto porque ya pues entre hasta los jóvenes y no sé qué. Entonces, esta persona que de repente tiene más de 50 ya tiene una nuevo contrato, le hacen un nuevo contrato Así le hace, es. ¿no? ¿Ya? O sea, como diciendo, pues no te despedimos, pero te vamos a hacer un nuevo contrato, ¿no? Y justamente en la recta final, donde esta persona tiene que culminar su proceso para jubilarse. ¿Te das cuenta cómo afecta a las personas esto? Y esto, eh, yo creo que un líder que realmente tiene la capacidad y todo lo demás, debería, ni siquiera se debería considerar su edad, por último. Si esa persona está en plena capacidad para poder hacer las cosas, caramba, que siga adelante porque esa empresa va a trabajar mejor. Por suerte, a veces todavía veo de vez en cuando videos interesantes y que son positivos, como la vez pasada vi un video donde una persona mayor se presenta y el empleador directamente le dice, a ver, pásame su, ¿no? Como diciendo, pues no, no, mira que piénselo bien, señor, mire que usted ya tiene cierta edad, así le comienza a hablar de tonto este. Y viene, pero resulta que en el momento se suscita un problema, ¿ya? De comunicación, una dificultad, y en ese momento el señor se levanta y dice, esto se resuelve de esta manera. Si quiere yo le ayudo. Tan, 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 tan. Viene el gerente, le dijo, "Bueno, lo contratamos a él. Porque al final de cuentas, la empresa también tiene sus intereses en que haya buena productividad, haya gente con conocimientos, que estén bien formados para poder cumplir con los objetivos, ¿no? Y entonces, si la persona tiene las condiciones, no debería, la edad no debería ser ningún problema, ¿no? Ahí está ahí está el tema. Fue un video que lo he visto que me pareció interesantísimo, cómo este señor, que ya creo que tenía como 60 años, uy, como si nada despachaba el asunto. Esto se hace así, 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 rapidito. La experiencia, la experiencia, la experiencia laboral. Ahora, eso de la tecnología. Hoy en día las personas mayores se están ya, digamos, integrando totalmente, se están empoderando también con la tecnología. O sea, yo no creo que eso de la tecnología vaya a ser un tema que van a decir que porque la tecnología es muy nueva, entonces las mayores ya, ya están fuera, ¿no? Pues si estamos viendo las cosas como han cambiado, ¿no? Sí, el tema de tecnología acá con nosotros, lo que nos pasa mucho, Luigi, Sí, es que está muy centralizada en los cascos urbanos. La ajá, parte rural, sí, pues, la parte no es una realidad, porque no solo no llega la tecnología, sino tampoco hay cobertura de señal, incluso hay lugares que ni señal esa es telefónica una tenemos. limitación O muy sea, nuestro grande. país todavía no tenemos esa cobertura. Entonces, eso nos hace que, de verdad, si aún en el ciclo escolar que debiéramos cubrir, que estamos formando, no logramos tener toda esa cobertura, para la persona mayor todavía ese acceso está más limitado. Y eso es una limitante país, Luigi, que nos afecta mucho. Entonces, todo este desarrollo, toda esta actualización, sí se da en los cascos urbanos, en las cabeceras municipales, pero cuando ya nos vamos al componente rural, todo esto no se tiene, Luigi. Ajá, ese es cierto, es una situación complicadísima. Ahora, muchos están, bueno, me acabas de decir que se está trabajando bastante en emprendimiento, en muchas,
En municipales. municipalidades. Eso es Claro, lo que están haciendo las municipalidades. emprendimiento. Bueno, Ujú, es una alternativa para que las personas puedan seguir teniendo ingresos, ¿no? Poder trabajar y en base a su iniciativa. Y eso está muy bien. Yo creo que sí, definitivamente eso se debería fortalecer y generalizar, porque de hecho este tema del edadismo laboral es muy fuerte y todavía está lejos de ser resuelto, ¿no? exactamente. Porque esto me parece que esto también tiene que ver con el tema de derechos y que debería, y ahí hay que revisar esta cuestión del tema de derechos, ¿no? ¿Por qué razón se tiene que discriminar a una persona en base a su edad? Lo que tienen que discriminar en todo caso es sus capacidades, ver si esta persona está capacitada, si tiene los Exacto. conocimientos que la empresa necesita o el lugar donde va a trabajar. Entonces, entonces eso no o sea, la edad no debería ser considerada, ¿no? Debería ser considerado sus capacidades que tiene la persona, ¿no? Si está capacitado para ese trabajo. Entonces, ahí Exactamente. está, ese es el tema. Sí, de Y nuevo debemos eliminar el factor edad. Y eso es sí, algo que nos tiene que ser. cuesta tanto, porque es una variable que no determina ni el éxito ni el fracaso en el proceso. Así Simplemente es. es una variable numérica que debe existir por conteo, pero que no es un determinante. Pero Ujú, debemos entrar en ese nuevo constructo y debemos ujú, ser intencionales en ello. Pero dentro de lo que ahorita estamos es una variable tajante. Sabes que en un área donde yo trabajaba, en la de recursos humanos, tenía una amiga que quería poner en mi cargo. Yo tenía muchos años ujú, trabajando ahí, más de 10. Y resulta que a mí me realizaban un contrato anual, o sea, siempre era cada año. Y en eso justo entra la parte de edadismo. Yo estaba cerca de los 45, 40, y justo la chica viene y la de recursos humanos ujú. saca la oportunidad laboral y la saca con un año abajo de la edad que yo tenía. Entonces ya no pude ofertar, ya no pude trabajar. Y contratan a la amiga de la de recursos, que era quien ella había postulado. Llega a los 6 meses, me estaban contactando de nuevo para indicarme que si yo podía, o sea, tomar en cuenta que iban a reconsiderar hacer un proceso contractual. Pero yo ya ahí ya me había ubicado en otra área y pues estaba mejor. Y obvio no regresé, pero te digo, ni siquiera a los 50, Luis. O sea, te estoy hablando de 40, Wow, sí fue la estrategia para sacarme dentro del proceso, porque yo por qué antigüedad bárbaro. tenía la experiencia y conocimiento y se hizo. O sea, este tipo de acciones edadistas, este tipo de acciones de discriminación y este tipo de acciones de exclusión son comunes y pasan en muchos de nuestros países en Es, Latinoamérica. Son acciones más, ahí sí que van dando los cargos por bajo costo, bajo rendimiento, meritocracia o político, y la parte en sí del conocimiento, experiencia, aporte intelectual, aporte de experiencia y lo que se pueda dar como persona dentro del componente de lo que conozca en un ámbito laboral, eso no es algo que sea ya un denominador. Y nuestras leyes siguen siendo muy obsoletas y si existen, no se ujú, cumplen y si están, ¿qué, qué tenemos nosotros con nuestro marco legal que no tiene sanciones? O sea, si tú no cumples la ley, no hay algo que diga, bueno, entonces le voy a cobrar a Luigi 10 salarios mínimos porque no cumple. O sea, simplemente terminan siendo de ah, conciencia y PDH, acá con nosotros, que la Procuraduría de Derechos Humanos, que debiera velar por la no discriminación, por la inclusión, por el desarrollo integral y por la estabilidad dentro del ámbito, porque no haya moving, porque no haya bullying, porque no haya acoso laboral, porque ujú, todo eso no lo hablamos hoy, porque el acoso laboral es más hacia la mujer y hacia el hombre mayor. O sea, estamos ok. hablando de la persona y Sí, hacia pues, mujer. Ese término parte sí. del bullying, esa parte del acoso es muy importante, pero debiera monitorearse, debiera tenerse eh, ese estándar a nivel de la Procuraduría de Derechos Humanos en su componente laboral de llegar y hacer esas revisiones. Los inspectores laborales debieran ver cómo están trabajando estos ejes. Lamentablemente, la población vulnerable dentro de ámbitos laborales
está desprotegida, Luigi, porque lo poco que está escrito no se cumple y lo que debiera hacerse simplemente solo se llega a hacer una checklist de requisito y no se hace una realidad. Entonces son áreas de oportunidad muy importantes y justo lo que hemos hablado, debemos hacer valer nosotros nuestro derecho, debemos generar denuncia, debemos compartir estos espacios, debemos decir, personas, despertemos, actuemos, porque al final, en la medida que nos vamos quedando callados, esto hace decir, no, pero no pasa nada, los podemos Y despedir, no pues, dicen nada, así es podemos verdad. moverlos, podemos bajar el salario, no pasa nada, porque no lo denunciamos. Y la medida Hay que que nosotros denunciar, estamos hay que callados, publicar. exactamente, hay que generar una Ahora, postura, no de pelea, pero sí de denuncia y denuncia ujú, pública en claro. medios, denuncia a las instancias legales, ministerios de trabajo, denuncia a toda la instancia de derecho en nuestro país que tiene que ver con las intervenciones dentro del ámbito laboral, porque si ellos no se enteran de que esto pasa, lo normalizan y el normalizarlo nos hace perder a todas y todos nuestros derechos y oportunidades, Luis. La discriminación por edad se agrava también con el tema de la mujer. La mujer se ve afectada doblemente, ¿no? O Mucho sea, la más, misma así condición de mujer ya que ya genera una cuestión de abuso, de querer pagarle menos, ¿no? Porque es una mujer. Y por otro lado está el tema de que al hombre siempre lo tienden a ver como más joven, ¿no? es. Y lo Ujú. tratan como que, ¿no? El hombre es el más joven. Pero entonces todos estos prejuicios también incluyen el tema de género, también incluyen el tema de género. Y cuando más, ¿sabes? Por eso yo recuerdo mucho esta película que te conté la vez pasada, ¿te acuerdas de la sustancia? Que te dije que la película con Demi Ay, Moore, sí, sí, ese es un sí. ejemplo clarísimo de edadismo doble, por edad y sexismo, Es ¿no? Hay dos cierto. cosas ahí que se explotan ahí. La cuestión es que, y por eso la que dirigió esa película era una mujer, curiosamente, entonces, y se nota que es la mirada de una mujer, porque hay una parte en que el tipo que era el despreciable, ese que lo había, le enfoca a este hombre como comiendo los camarones con la mano, en una situación, una escena bien repulsiva, porque se nota clarito que como que lo ha querido, ¿no? Enfocar de esa manera, ¿no? Como algo asqueroso el tipo, ¿no? Y la verdad Sí, es que sí. sí, sí, el personaje era bien repulsivo. Es un gran actor, ¿ah? Eso sí, es un gran actor, pero él Gracias. es un actor conocido. Ahorita no recuerdo, pero entonces todas estas situaciones eh, de tema laboral, como ya hemos visto, son diversos, pero ¿cómo tenemos que organizar nuestra sociedad como para poder reconocer simplemente valorar a las personas por su capacidad, por sus capacidades, por sus conocimientos, por su experiencia y punto, nada más? No deben, no, que cuántos años tiene, no, eso debería ser lo último que van a anotar en el currículum. Eso debería ser al final. Poner ahí chiquito, Exactamente, por solo, abajo, ¿no? solo ¿Sí o no? Lo como último está que el ponen. nombre. No Sí, importa sí, cómo te llames, Luis, Luigi, sí, sí. Al último le ponen la parte de cuántos, tal, lo que desde cuándo sea, el naciste. nombre solo es un requisito. Exacto, pero que solo sea un requisito, Luigi, que no sea la variable que te defina. Ujú. Muy bien. Bueno, yo creo que ha sido un conversatorio excelente, Karina. Bueno, nuestra amiga, la doctora Karina Rodríguez, está siempre presente en los grandes eventos de la Central Gerontológica Internacional y de hecho también va a estar acompañándome usualmente en los programas de los martes. Y bueno, seguimos adelante con el proyecto de la Unidad Vanguardia Gerontológica de Revisión Conceptual y estamos trabajando en la renovación, ¿no? De la gerontología en todo sentido. Los nuevos conceptos, los errores conceptuales que se van dando y se van publicando muchas veces, todo la parte terminológica, en fin, estamos trabajando yo también en el aspecto teórico y creo que tenemos que seguir adelante con esto, seguir adelante con todos estos temas que están pendientes todavía de desarrollo. Entonces, antes de pedirnos, como siempre,
hay que dar a conocer cuáles son las próximas actividades. Y de hecho, mañana, tenemos una entrevista. Un momentito, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí está, sí. Mañana la entrevista a la licenciada Carolina Ozán, ella es de Argentina, trabajadora social, la fundadora del espacio Son Raíces, que es muy interesante el trabajo que viene realizando y lo vamos a poder ver el día de mañana a partir de las 6:45 de la tarde. También hay que, a ver, acá tenemos un evento. El evento que ya está muy pronto también es el evento anual de la Unidad de Salud, ¿no? Donde tenemos al doctor Carlos Sandoval, que es de Perú, con la magíster Jimena Chávez, que también es de Perú, la doctora Karina Rodríguez, que está aquí conmigo, es de Guatemala, y el doctor Marco Antonio Cubillo, que es de México. Los temas, bueno, todavía no los tenemos todos acá, pero ya van a ser 4 temas muy importantes el 22 de mayo a las 6 de la tarde. Y como siempre, eh, Ah, nos habíamos olvidado también algo muy, muy importante, que es el lunes 21 de mayo a las 6:30 de la tarde, con la red internacional número 1 que presentará a la doctora Graciela Zarevsky con el conversatorio Viejos son los trapos. De lo que se trata este conversatorio es justamente la manera como enfocamos, cómo nos vemos, cómo nos denominamos, cómo nos vemos las personas mayores en general, y esto es lo que va a realizar en un tema así de conversacional la doctora Graciela Zarevsky el 21 de mayo a las 6:30 de la tarde. Muy bien, ahora sí nos despedimos. Bueno, hasta el día de mañana en el programa Gerontología.